tomemos este momento para conectar con Jesús y para alabar y adorarlo a Él. Tenemos tus palabras en la Biblia, Señor. Jesús, tú eres leal, tú nos cuidas, Señor. Tú estás con nosotros. Llénanos con tu espíritu en este momento y haz que nosotros podamos recibir a medida que leemos tu palabra. Amén. Tomemos asiento. Gracias a la banda. Gracias, muchas gracias. Eso es maravilloso. Hey, ¿están familiarizados con la regla de las 10,000 horas? Es cuando una persona se vuelve experta en algo. ¿Han escuchado acerca de este estudio? Algunas personas han escuchado, algunas personas no, pero fue como en los 90s y ellos estudiaron a los violinistas y encontraron que en los violinistas que cuando llegan a las 10,000 horas de práctica es cuando un nuevo nivel de experiencia llega, comienza a ocurrir en este momento. Entonces, para lo que tomamos de estos estudios es que si quieres volverte experto en algo, tienes que trabajar 10,000 horas practicando para poder volverte un experto en esto. Pero no estamos aquí para hablar de volvernos expertos en el violín. Incluso en vez de pensar en volvernos expertos en algo, quiero que piensen en volvernos expertos en tu relación con alguien. No algo, pero alguien. Piensen acerca del matrimonio. ¿En cuál punto te volviste un experto en la persona con la que te casaste? Entonces dicen que una pareja que está casada pasa 4 horas en estimado al día, pero si haces la matemática, eso se vuelve 450 horas, se vuelve 10,000 horas en 6 años, y ahí es cuando te vuelves un experto. ¿Quién de aquí es un experto? ¿Quién aquí ha estado 6 años con 6.85 años? Buen trabajo, buen trabajo. Yo voy a cumplir 27 este verano. Ya, sí, gracias. Sí, me casé cuando tenía 2 años, de hecho. Sé que están pensando y dicen 27 años de casado. Y ahora que he estado casado con ella mucho tiempo, hay muchas cosas que he aprendido acerca de ella. Hay muchas cosas que sé cuál es el frappuccino favorito de ella en Starbucks. Yo sé que lo que a ella le gusta y es un caramel macchiato descafeinado, y sé que esa es su bebida favorita. Y sé las expresiones en su cara. Sé cuando algo la fastidia o cuando algo la molesta. Parece que la conozco cuando la veo a ella y sé lo que está pasando. Todavía no puedo darme cuenta, para ser honesto, de cuál es el regalo favorito de Navidad, pero le encanta recibir regalos. Sé las cosas que ella piensa, sé los valores de ella, sé que sus valores son en Cristo y en su palabra. La cosa graciosa es que si estoy en un lugar muy ruidoso, o incluso en el café de la iglesia, si escucho muchas voces alrededor, puedo escuchar la voz de ella a través de la multitud. Especialmente si ella se ríe. Y yo camino y sé dónde está. Me pregunto dónde está porque identifico su voz, incluso en un lugar muy ruidoso, porque sé que es su voz. Yo estaba sentado acá esta mañana en mi escritorio preparándome para este servicio y estaba pensando en una conexión con Dios y
estaba pensando, ¿qué le puedo hablar a esta gente? Y esto es lo que yo quiero para ellos. Y Dios sentí que Él me dijo, esto es lo que yo quiero que tú digas. Él quiere para ti que en el medio del caos, en el medio del ruido de este mundo, Él quiere que tú conozcas su voz. Él quiere que tú lo escuches claramente, sin importar qué está pasando a tu alrededor. Es el corazón de los evangelios, es el corazón de Cristo, es el corazón de la Biblia, es una relación con Dios. Incluso alrededor del caos, como cristiano, solo porque tú conoces la Biblia y lees la Biblia, no quiere decir que la Biblia tiene la respuesta correcta para cada situación que tú experimentas en la vida. Muchas de las situaciones de tu vida, tú conoces personas en la Biblia donde hablan de la cultura y de otras situaciones, pero que en el momento en el que tú te encuentras ahora, muchas veces no hay respuestas claras, áreas grises, qué película poder ver, qué sustancias debo consumir, el alcohol, por lo menos. La Biblia dice, no te embriagues, pero ¿cuánto debería beber? ¿Debería beber todos los días? La Biblia no lo dice. ¿Qué acerca del cigarrillo? ¿Qué opina la Biblia acerca del cigarrillo? ¿Qué tal la marihuana? ¿Qué opina la Biblia acerca de la marihuana? O incluso si es legal. Acerca de las finanzas también. ¿Debería comprar este nuevo carro? ¿Es un carro muy elegante o no es tan elegante? ¿Debería comprar esta nueva casa? ¿Debería comprarme una casa más pequeña, una casa más grande? ¿Qué tal acerca del trabajo? ¿Qué tal acerca de las relaciones? ¿Debería salir con esta persona? ¿Casarme con esta persona? No sexo prematrimonial, pero hay muchas cosas que pasan para que se vuelva sexo prematrimonial. Acerca del trabajo, ¿cuántas horas deberías trabajar? ¿Deberías poner esas horas, 10 horas extra a la semana para trabajar y para obtener esta promoción? ¿O deberías gastarlas con tu familia? Cuando tú escuchas a Dios, hay una relación, hay caos alrededor. Yo ya no puedo ver las noticias más porque hay muchos caos. Pero cuando tú escuchas a Dios, esta es la historia del rey David. El rey David era un experto escuchando la voz de Dios. Entonces, la historia va así. Tenemos al rey Saúl y al rey David. Entonces, el rey Saúl, él era el primer rey que Dios había ungido en Israel, pero Dios ahora le había quitado la bendición. Entonces ahora el rey David estaba siendo ungido, pero todavía no es rey porque Saúl todavía está reinando. Y Saúl fue convencido de que el rey David lo quería matar. Entonces Saúl va a buscar a David porque lo quiere matar. Y David está escondido con un grupo de personas, con sus servidores, David, en este versículo anterior a este que vamos a leer, ya había sido capturado por Saúl, y Dios, como estaba con David, lo hizo salvar de que Saúl lo hiriera. Pero una cosa pasó mayor a lo que realmente estaba pasando en este momento. Entonces, me encanta qué tan específico es. Porque acá en la Biblia habla de un lugar que se llama las cabras salvajes, las rocas de las cabras salvajes. Y este lugar existe físicamente hoy por hoy. Es muy específico. Cuando lees la Biblia, no está hecha en algún mito. Hay lugares específicos, reales, personas reales, porque este es un libro histórico, libro de eventos reales. De esto se trata la Biblia. Eventos históricos y reales. Dios trabajando
en el corazón de la gente. Y hay muchas cuevas en esta montaña, pero es específico en este lugar donde ellos se encuentran. En esta área específica había muchas cuevas donde las cabras podían descansar. Entonces David y varios hombres que estaban con él se estaban escondiendo en estas cuevas de Saúl. Y ahora, esto no es coincidencia, que Dios trae a Saúl en esta cueva para que haga sus necesidades. Y en lo que dice el texto es que él fue... A él lo vieron con los pantalones abajo haciendo sus necesidades en este momento. No es coincidencia. Entonces ahora los hombres de David le dicen, este es el momento en el que Dios estaba hablando, el momento en el que tú puedes tomar a Saúl. Estaba con muchos hombres David ahí en esta cueva, y Saúl fue traído a esta cueva de muchas cuevas que habían. Y todos los que estaban con David le decían, es el momento, mátalo. Ellos también estaban siendo perseguidos por Saúl y por los hombres de Saúl. Y ellos querían conseguir a David y a todos los que estaban con David para poder capturarlos y matarlos. Y todos le dicen, hazlo. Aquí es cuando... Entonces, una de las cosas que podemos hacer con esto es que el Señor le dijo a David esto, o que o que Dios le dijo a David, o que David lo asumió en ese momento. Pero si yo fuera David en este momento, en este caos, pasó muy rápido este momento, y todos los hombres que estaban atrás de él le decían, hazlo, y hablaban y lo aconsejaban a él. Y si yo fuera David, yo pensaría y diría, ¿realmente Dios dijo esto? ¿Qué está pasando acá? Caos, ruido. ¿Él va a escuchar la voz de Dios? Esta es la tensión. A veces la sentimos en nuestra vida porque hay mucha tensión alrededor de nosotros. Vamos a ver cómo David, el experto, responde a esto. Entonces él le dice a ellos, él le dice a ellos, esto no es lo que Dios quisiera. Él es el elegido de Dios. Entonces David corta la esquina de la manta de Saúl, del traje de Saúl. Y cortar la túnica de Saúl es algo simbólico. Es como, con esto yo te estoy destronando. Pero no te voy a matar. Pero lo que después pasa es que David realmente escucha la voz de Dios. En la mitad de todo esto que está pasando, de todo lo que está pasando con los que él está, y hay muchos hombres fuera de la cueva esperando por Saúl, y Saúl está dentro de la cueva solo haciendo sus necesidades. Y yo me pregunto a mí mismo, ahora hagamos una pausa, ¿qué harías tú en ese momento? ¿Qué hubieses hecho tú en este momento? Yo creo que lo hubiese matado. Hubiese sido el final de una historia maravillosa. El rey Saúl, que se había convertido en alguien malo, fue humillado y fue asesinado por el rey David, el rey bueno, el rey buen David. Y esto hubiese terminado esta historia.
Y en realidad hubiese sido, esta es la providencia de Dios. Esto no hay coincidencia de que Saúl tuviera que ir a esa cueva en particular. Dios te está colocando a tu enemigo ahí, David. Pero David ha matado a muchas personas, de hecho, y no iba a ser algo ordinario para poder asesinar a Saúl acá. Pero aquí continúa la historia y David dice, no, nosotros no vamos a tocar a alguien que Dios había ungido. Y él utiliza esa frase, el ungido de Dios. Y esto no está en otro lugar de la Escritura. Pero puedes pensar que esto es lo que David pensó y tomó como la voz de Dios. Él escuchó la voz de Dios y dijo, el ungido de Dios. David, hasta ahora, él había leído la Torá, que era la ley de Moisés. No maldigas a tu rey. Él pudo haber utilizado la ley y lo que estaba escrito y lo que está escrito en la ley de Moisés. Pero sí, lo que pasó y hay muchas historias en la Torá que hablan de esto. Moisés y Aarón tenían varios oponentes dentro de sus filas y se preguntaban y se cuestionaban, ¿por qué tú tienes que liderarnos a nosotros? Y Dios actuó drásticamente en ese momento y Dios abrió la tierra y ellos cayeron en la tierra y ellos pues fueron destruidos por Dios. Entonces David estaba muy familiarizado con esta historia de la Torá y lo que había pasado con los que desobedecieron a Moisés y a Aarón. Y aquí podemos ver cómo él debió actuar y estaba actuando por lo que Dios le estaba diciendo y por la voz de Dios, de que Dios había ungido a Saúl. Y él era un experto en escuchar la voz de Dios. Y mientras hablamos de todas estas series de David, que nos da mucho a pensar, es que David tomó mucho tiempo, hizo mucho tiempo la labor de pastor en los campos. Entonces podemos imaginar, podemos ver en un cuadro a David sentado en un campo con ovejas, conectando con Dios de día y noche. Puedes imaginar a David pasando horas y horas, día tras día, año tras año, con nada que hacer, pero cuidar ovejas, quizá practicar con su piedra, quizá estar sentado. Él fue llamado un hombre acorde al corazón de Dios. Miles y miles de horas conectando con Dios. No puedo ni siquiera imaginar si tuviera que estar sentado por un día entero sin tener un teléfono, sin tener una televisión para que me distrajera, o incluso un libro el cual leer. Si tuviera que pasar años preguntándome acerca de mi futuro, si voy a ser un pastor durante toda mi vida de ovejas, o qué va a pasar en mi futuro. Y solo porque un pastor estuvo horas y horas en ese campo con ovejas, no quiere decir que no iba a ser alguien que hubiese dedicado el tiempo para lograr una relación con Dios. Él aprendió a escuchar a Dios en su oído. Él conocía y sabía de la voz de Dios muy profundo en su corazón. Y hay un salmo que es bien interesante acá. Y dice:
yo te voy a instruir y tú me vas a enseñar la manera de ir. Y yo siempre miraré hacia ti, Señor. Salmo 32, 8. David conocía bien profundo y que la voz de Dios estaba bien en su corazón. Jesús está presente en ti y Él tiene los ojos sobre ti. Y incluso a través de todo el caos, Él te quiere hablar a ti. Cuando tú pasas a través de situaciones difíciles y tú las llevas a Jesús y le preguntas a Jesús, ¿qué deberías hacer? ¿Cómo deberías responder? A través de una relación, no una religión. Y esto tiene que ser de esta manera. Y también confianza. Cuando tienes una confianza firme en lo que Dios te está hablando y tú sabes que es Dios el que te está hablando, nos da confianza. Podemos tener confianza sin importar lo que sea cuando sabemos que los ojos de Dios están puestos sobre nosotros. Miren la manera en la que vivió David. El hombre que estaba a punto de matar a Saúl, un hombre que lo ha perseguido, él dice, no vamos a tocar al hombre ungido de Dios. Él le dice a miles de hombres atrás de él en esa cueva, no lo hagan, incluso si él nos quiere asesinar a nosotros. Y él sale de la cueva y le dice a Saúl y a todos los hombres que están fuera de Saúl, que lo quieren matar a él y a sus hombres, y le muestra y le dice, ¿por qué los escuchas a ellos? ¿Qué te he hecho a ti, Saúl? Yo soy leal a ti. Él se mantiene firme enfrente a sus hombres y al hombre que lo quiere matar. Y piensen acerca de esto. David se pudo haber quedado en esa cueva y pensar en lo que pasó y conservarlo en su corazón. Y quizá lo que él hizo, cortar la ropa de Saúl y guardarla y enviarla en una letra, en una carta. Pero no. Él salió de esa cueva porque estaba convencido y porque sabía lo que Dios le había dicho a él. Y él le dice que el Señor juzgue entre tú y yo, Saúl. Y piensen acerca de esta comparación. Saúl estaba escuchando lo que la gente le estaba diciendo a él acerca de David, de que David lo quería matar a él. Escuchando a esos hombres en vez de escuchar a Dios. David dijo, no voy a escuchar a los hombres que están alrededor de mí, voy a escuchar a Dios. La diferencia es esta. Gran diferencia. Dios tomó a Saúl, quien no estaba caminando a través de fe y era soberbio y estaba viviendo como rey, y lo puso en una situación muy vulnerable y en un lugar muy vulnerable también, en frente de sus enemigos. David, por fe, se salió de la cueva porque él sabía que Dios estaba con él y que él tenía su fe puesta en él, en un lugar de vulnerabilidad frente a su enemigo. Pero que la fe que él tenía era la que hizo que él se parara fuera de la cueva frente a Saúl. Le dio confianza. Entonces, por un lado tenemos esta imagen de David sentado en los campos cuidando ovejas, escribiendo salmos. Piensen acerca del Salmo 23. Él está en la claridad de aguas tranquilas y pastos verdes. Es un hombre acorde al corazón de Dios, que escucha la voz de Dios y escucha la sabiduría de Dios. Pero también en el otro lado, por otro lado, escuchemos la voz de Santiago y lo que escribe Santiago en el Nuevo Testamento. Y él dice que aquel que la fe
no sea solamente en Dios. Y duden es una persona que es como el agua agitada, que el viento la arrastra y la empuja de un lado a otro. Piensen en esta imagen que tengo acá atrás. Escuchemos y leamos las palabras de Santiago. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No lo reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que al viento la arrastra y la empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Entonces, si tú atraviesas áreas grises y te preguntas acerca de escuchar la voz de Dios, hay unas preguntas que te puedes preguntar a ti mismo al día de hoy. Porque realmente hay un área muy gris que cae a escuchar la voz de Dios. La Biblia es muy clara acerca de muchas cosas que no son áreas grises, que son o negros o blancos, pero hay muchas áreas grises en nuestras vidas. Si lo que vas a hacer es que alguien más peque, no es una área gris. Si es algo que te lleva a la adicción o al control de tu vida, no es un área gris. Si hay un precedente claro bíblico para la decisión que vas a hacer, no es un área gris. La Biblia lo dice. Pero hay 4 cosas como estas que son las que tú no te llevan a áreas grises. Están en la Biblia. Siempre escucha la voz de Dios. Dios te escucha. Escucha la voz de Dios, conecta con Dios, pasa tiempo con Dios, porque así te puedes volver un experto y entender la voz de Dios en tu vida. Yo he caminado... hace un tiempo atrás estaba caminando con Jesús en el college, tenía poco tiempo y estaba graduándome, a punto de graduarme en ingeniería y era difícil. En ese año de college tenía una convicción de que Dios me estaba diciendo lo que me estaba diciendo. Solo como el rey David, él me dio un par de palabras que todavía resuenan y sentí que él me dijo: Rob, tú tienes una vida para vivir y ¿cómo la vas a utilizar para dedicarla a mí? Entonces hay muchos recursos en la Biblia que hablan de esto, pero esa fue una palabra de Dios para mí y yo sabía que era Dios y sabía lo que sabía. Por eso, incluso cuando mi jefe y yo trabajé para un jefe y todo estaba saliendo bien. Mi jefe me dice: Rob, este es el momento más importante de tu vida, ¿cómo lo vas a desperdiciar? Y después obtuve una carta de mi tío. No un tío biológico, pero alguien muy cercano a la familia, alguien que yo amaba y lo estimaba. Y él lo hizo me escribió una carta, pero lo hizo de buen corazón. Y recuerdo que estaba sentado yo en mi apartamento en mi último año de college y leí esta carta de 5 páginas. Y me estaba diciendo que yo estaba desperdiciando mi vida y que yo estaba decepcionando a muchas personas. Pero cuando tú sabes que Dios te está hablando, cuando tú sabes que Dios es real y sus palabras son reales, tú no puedes negar esto, no puedes negar la voz de Dios en tu vida. Esto es lo que significa una convicción en Él. No es una preferencia, no es una opinión. Una convicción real y firme es cuando tú confías en la palabra de Dios y en el acto que Él pone en tu vida y en sus palabras
Y así es la manera en la que uno debería vivir, en una relación con Jesús. Eso cambia tu día, cambia cosas pequeñas, cambia tu día, tu mes, tu año y tu vida. Cambia incluso a los que te rodean, porque hay una conexión vital con Dios, porque vives con claridad y vives con confianza, y es contagioso. Los que te aman a ti lo verán, tus vecinos lo verán, tus jefes lo verán, porque en el medio del caos tú tienes claridad, tú tienes confianza, porque lo que vemos que pasa en el texto es que David estaba siendo instruido por Dios, y el corazón de Saúl estaba siendo instruido por los que lo seguían. Y en ese momento David se da cuenta de esto, y Saúl se da cuenta de esto y no lo puede creer. Él no lo puede creer. Y él dice: pensé que tú estabas intentando matarme, porque tú eres más justo que yo, tú eres mejor persona que yo. Están dándose cuenta qué es lo que está pasando. Se imaginan al rey Saúl escuchando lo que dice David, y él le dice: pensé que eras mala persona, eres mejor persona que yo, porque me has devuelto bien por mal. Y te das cuenta que tú casi apenas pudiste haber muerto en manos de David. Y cuando él se da cuenta de que David lo pudo haber matado a él, pero en vez de haberlo matado, actuó con misericordia. La misericordia cambia la vida de la gente. La gracia cambia la vida de la gente. Cuando Saúl entendió el pecado el peso de su pecado contra David, y de que él pudo haber sido asesinado por David, pero en vez de que David lo matara y no respondió mal por mal, sino mal por bien, el corazón de Saúl cambió y su vida cambió en este momento. Él le dice a David: que Dios te dé recompensa. Y le dice: tú eres el rey y serás rey. La relación ha sido restaurada. Él en este momento está confirmando que él será el rey. Y Saúl se acaba de dar cuenta de su implicación y de todo lo que ha hecho en esta persecución contra David. De que si David es el rey, él va a tener resultados a futuro con su familia. Porque cuando una familia real llega al poder, ellos desaparecen y tratan de eliminar a los otros descendientes de la familia anterior. Entonces, Saúl fue dramáticamente cambiado por la misericordia. Dios quiere cambiarlo a él a través de David, y él quiere cambiar gente a través de ti. Esto es una gran historia que está ocurriendo alrededor de nosotros acá. Y cuando piensas en la historia de la Escritura, el corazón de Saúl cambió cuando él entendió el peso de su pecado, el peso del pecado. Jesús tenía cualquier razón para que cada uno de nosotros cargáramos el peso de nuestros pecados, y estaba completamente justificado. Pero Jesús no pagó mal por mal. Jesús pagó mal por bien, bien por mal, por morir en la cruz por nosotros. Y quizá lo vemos en este momento y no te das cuenta cómo tú llegaste acá, porque alguien te invitó a la iglesia, porque lo están viendo en línea, o porque alguien te invitó, tu esposa te dijo que vinieran. O quizá tú pensaste como Saúl, que
que quizá pensabas como Saúl, que estabas confundido por lo que te decía la gente, que era un Dios que te va a condenar y que va a perseguirte. Y que Él lo único que quiere es que haya una restauración de la relación tuya con Él. De que Jesús es el Rey, de que hay implicaciones futuras de las decisiones que tú tomas en este momento, de caminar con Dios, de caminar en fe. Hay implicaciones en tu familia, en tu legado a futuro. Hay implicaciones eternas en esto. Jesús te ama. Y Él no quiere más nada que tú digas que Él es el Rey de mi familia. Háblame a través de ti, Señor. Si pensamos en este momento y como nosotros estuviéramos en la posición de David, pero nosotros muchas veces somos Saúl.